Muy buenos días a todos. Pues con el fin de cumplir con nuestro horario, si les parece bien, empezamos, a pesar de que aún faltan algunas personas. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Les habla María Isabel Romero, la directora del Grupo de Práctica de Derecho Corporativo en Gómez Pinzón, y me acompañará también hoy Francisco Pamplona, asociado senior del área de corporativo. Eh, la idea de hoy es hablarles de un tema que a simple vista muchas veces no suena muy razonable o es un poco polémico, que son los deberes y responsabilidades de los accionistas. ¿Y por qué digo que es un poco polémico? Porque la ley no establece expresamente, a diferencia de lo que sí hace con los administradores, unos deberes y unas responsabilidades concretas. No existe, como ocurre con los administradores en la ley 222, un régimen particular de deberes de los accionistas. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan ciertas obligaciones y deberes que los accionistas, en su calidad de tal, es decir, por el simple hecho de tener sus acciones, deben cumplir dentro de una sociedad. Entonces, nosotros les vamos a hablar un poco de estos deberes, en qué consisten. En últimas, son obligaciones y deberes que encontramos a lo largo de toda la normatividad societaria colombiana, tanto en el Código de Comercio, en las normas relacionadas con insolvencia, Ley 222, y también los desarrollos jurisprudenciales que se han dado, por ejemplo, a la luz del abuso del derecho de voto, que en últimas es como lo más similar que tenemos en nuestro régimen a un deber que se pueda analógicamente entender como el de los administradores. Entonces le doy la palabra a Francisco Pamplona. Gracias, María Isabel, y un gusto poder compartir con ustedes esta mañana fría algunos temas que sé que les van a interesar, que con María Isabel pensábamos que son de importancia para las reuniones ordinarias que ahorita ya se acercan, si es que ya no se han celebrado. Pues como lo decía bien María Isabel, dentro de la agenda pues tenemos dos temas principales. Primero vamos a analizar teóricamente de dónde nace esta noción de los deberes de los accionistas derivadas del problema de agencia o de la simetría de información que puede presentarse entre controlantes y minoritarios. Y finalmente, pues vamos a hablar de la responsabilidad propiamente del accionista cuando no cumple, digamos, con estos deberes o se generan algún tipo de alteraciones frente a las cargas que le corresponden. Esta parte inicial, que es el problema de agencia, pues vamos a pasar de la forma más rápida posible, es simplemente tratar de transmitirles la lógica que el legislador en Colombia y en el mundo, obviamente, pues se encuentra para establecer una serie de deberes en cabeza de los accionistas. Y es precisamente el problema de agencia, que en términos económicos es el problema de la simetría de la información que se presenta entre agentes. Y desde el punto de vista corporativo, y esta tabla es bastante explicativa, podemos entender por qué nace este tema o de dónde nace. Y es que recuerden que en una primera etapa de una compañía, el accionista, el propietario, es normalmente también su director, es su junta, es su ejecutor. Es decir, en el primer momento de una compañía o en compañías particularmente pequeñas, una misma persona o un grupo de personas, usualmente, y ponemos Latinoamérica porque son empresas pequeñas, conocen al detalle su negocio, conocen al detalle los proveedores, conocen al detalle sus empleados, conocen sus riesgos, conocen los problemas y tienen toda la información para tomar decisiones de negocio de forma oportuna. No existe teóricamente la asimetría, es decir, la decisión que yo como dueño tomo, pues la tomo con base a lo que sé, que estoy en el día a día. Pero a medida que va creciendo la compañía o que empieza a recibir, digamos, mayores accionistas, etcétera, etcétera, la brecha entre quien ejecuta, que para efectos de nuestra tabla lo denominamos director, puede ser gerente, representante legal, directivo, lo que sean, y el dueño, el accionista, el socio, empieza a crecer. Y en este punto, el director es el que conoce, el representante, el gerente es el que tiene el día a día con los proveedores, es el que tiene el día a día con el cliente, es el que conoce su negocio, es el que conoce el mercado y empieza a tener una serie de responsabilidades porque va a tomar decisiones que van a afectar a los accionistas, a los dueños, sobre las que los accionistas no tienen control completo. Es decir, el accionista que en una compañía grande eventualmente aparece, sobre todo, digamos, en compañías con capitales dispersos, aparecen una vez al año, pues no tiene la información para saber
por qué el director está tomando estas decisiones. Entonces, en esta brecha que en las compañías grandes aparecen las juntas directivas, es donde se establece para el caso concreto de los accionistas, para los administradores, pero esa es otra charla, pero también para los accionistas, pues una serie de deberes. Miren ustedes que del lado derecho nosotros identificamos banderitas de Estados Unidos y el Reino Unido para señalar que, por supuesto, la simetría de la información en este tipo de países usualmente responde a un director y a múltiples accionistas, propio de las compañías de grandes capitales, en los que la junta directiva funge como ese órgano que permite aterrizar la información que tiene el director o la estrategia de la compañía y conectarla con los accionistas, dado su gran número. Pero para el caso latinoamericano, que suelen ser compañías mucho más pequeñas, la simetría de la información no se presenta frente a los directores usualmente, sino se presenta frente a un bloque mayoritario de accionistas. Y aquí es donde nosotros empezamos a aterrizar toda esta discusión económica técnica al caso en concreto y al análisis sobre los deberes de los accionistas. Que miren ustedes, el problema en Latinoamérica realmente es de asimetría de la información entre accionistas. Un grupo controlante de accionistas, llamémoslo mayoritario, o no necesariamente que tengan mayoría teórica por tener más del 50% del capital, sino que se alinean, son un grupo, actúan como un bloque, que conocen el detalle, tienen a los administradores, saben específicamente las decisiones, versus, teóricamente, un grupo de accionistas minoritarios que no participan en la administración por no tener los puestos en la junta, por no tener la posibilidad de nombrar a los gerentes, y que en el día a día se está perdiendo de la información. Entonces, ellos también tienen derechos, y eso es lo que entiende el derecho corporativo moderno, y es el minoritario también tiene derecho, y si no controlamos de alguna forma las actuaciones de los mayoritarios, pues se va a presentar un problema que va a afectar realmente, digamos, a la compañía y a sus accionistas. Entonces, miren ustedes que en la torta de asimetría de la información o del problema de agencia corporativo, a la izquierda está un problema propio de sociedades de países norteamericanos, del Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, de países europeos, en que es un administrador y muchos accionistas. Entonces, el que tiene el poder es el administrador y los accionistas están a la intemperie, y si no controlan al administrador, pues van a tener problemas. Estos famosos, digamos, casos del derecho norteamericano. Y en Latinoamérica es más común, y esto no quiere decir que en Colombia no se presente o en Latinoamérica estos casos, pero es más común compañías con capitales concentrados en los que los accionistas controlantes son quienes tienen, digamos, la batuta. Hay otro tema que es la relación entre la sociedad como un conjunto y los terceros, stakeholders, pero pues ese es un tema del que no nos vamos a ocupar. Entonces, por supuesto, entendiendo el problema que se puede presentar si yo no establezco mecanismos de control, el derecho societario moderno está desarrollando una serie de mecanismos, uno de ellos vía deberes, para que no se transforme ese control que tienen los bloques mayoritarios de accionistas en oportunismo en detrimento de los derechos de los minoritarios. Es decir, si yo no establezco controles, lo que sucede, ha sucedido y nos muestra la literatura y la experiencia, que se presentan abusos y violaciones del derecho, el controlante empieza a utilizar la compañía como si fuera su caja menor, entre otras, y se genera un desincentivo a la inversión que al final afecta el bienestar social. Toda esta teoría económica se puede evidenciar en ejemplos particulares. ¿Cuál es el ejemplo del oportunismo de accionistas mayoritarios o de bloques controlantes que materializan ese problema de agencia y que obligan a las autoridades, al legislador, a tomar medidas para mitigar esos problemas? Entonces, son 3 ejemplos del libro. Probablemente algunos de ustedes se han visto, si han estado del lado del bloque de los minoritarios, pues se han visto expuestos. Y es el primero, transacciones sobrevaloradas. Y es cuando el controlante, en ejercicio de su poder, logra comprar o adquirir bienes de la compañía por un precio menor al que es el valor de mercado. Ejemplo concreto, controlante de una compañía X que tiene a su administrador que lo nombró, le ordena que le venda uno de los vehículos para movilizarse a un precio sustancialmente menor del que si el gerente hubiese vendido en el mercado. ¿Para qué? Para quedarse él con la camioneta. Es una decisión legal teóricamente. Es una decisión que el representante tiene la potestad de vender activos y no hay una prohibición para celebrar operaciones con accionistas. Hay una serie de regulaciones, pero el tema es que él ejerce su influencia
y los accionistas minoritarios o el otro bloque ni se enteran que compraba una camioneta, en nuestro ejemplo, mucho más barata de lo que habría podido lograr venderla si la hubiera vendido a mercado. Y al final, obvio, esto se traduce en menos recursos para la sociedad, luego menos recursos para todos para distribuir. El otro ejemplo, transacciones sobrevaloradas. En el escenario de la camioneta, imaginemos que el dueño tiene un carro, es de su patrimonio privado, y ahora lo quiere cambiar. Y entonces su camioneta la vende, una camioneta que a valor de mercado cuesta 100 y la vende a 200. Se la vende a la compañía a 200. El gerente, que fue nombrado por él, pues tiene la facultad y celebran el negocio y al final se le informa al mundo que hay un contrato de compraventa que cumple con la legalidad, pero si ustedes se dan cuenta, ahí existió evidentemente un oportunismo en detrimento de los minoritarios, porque le hizo gastar más plata a la compañía la venta de un vehículo que estaba superior al valor de mercado solo para poder satisfacer un interés particular o un interés personal. Y finalmente, y tal vez el más evidente, pues la entrega de contratos. Estos son tres grandes grupos y ustedes de ahí pueden obtener millones de ejemplos. Pero la entrega de contratos es celebración de contratos de asesoría o de servicios, de lo que ustedes consideren, con familiares del accionista. Entonces, miren ustedes que aquí uno empieza a encajar y empieza así, claro, este es el accionista controlante o los bloques controlantes abusando de su control para poder obtener beneficios y acá es muy importante, a expensas de los minoritarios, a expensas del interés general de la compañía, porque en este tercer ejemplo podía haber en el mercado 40 profesionales mucho más capacitados o 40 ofertas mejores para la compañía, pero es mi influencia la que hace que se contrate con un familiar del accionista. Y obviamente en términos económicos, si no es la mejor propuesta, pues no es el mejor interés de la compañía. Puedo ver es afectado realmente o no cumplo con ese fin último que es que la compañía salga adelante y tenga, digamos, la mejor eficiencia. Entonces, ese problema que acabamos de identificar, y ya vamos a ir a los deberes de los accionistas que señalaba María Isabel, pues el gobierno corporativo desde hace mucho tiempo, o estas pautas de buenas prácticas han tratado de diseñar mecanismos. Y también, por supuesto, el legislador. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiere el derecho corporativo moderno? Y por moderno me refiero ya desde hace varios años, por supuesto, pues es evitar que los mayoritarios expropien a los accionistas minoritarios, es prevenir favorecimiento de los administradores en detrimento del minoritario y finalmente fortalecer o promover mecanismos para mitigar el problema de agencia. Estos son los tres objetivos de materia de gobierno corporativo a la fecha. Y por supuesto, esto se tiene que complementar con una serie de normas que hemos identificado, pues, o el ejercicio, se ha logrado en el ejercicio profesional identificar una serie de normas en el Código de Comercio, en la Ley 222, etcétera, etcétera, y en desarrollos jurisprudenciales que nos ayudan a aterrizar esta teoría y a ver cuáles son esas herramientas específicas para poder prevenir estos problemas. Entonces, para cerrar y dar paso a los deberes de los accionistas, el mensaje que nos interesa transmitir en este bloque es, uno, si usted es un controlante o si usted, dueño de compañía, accionista, socio, es el bloque controlante, tenga mucho cuidado porque su calidad le activa una serie de deberes que ya les vamos a ver. No es una patente para que usted actúe como si fuese la sociedad su activo individual, sino que precisamente y en aras de proteger el régimen y a los minoritarios, usted tiene que tener presente que sus derechos tienen una contrapartida que son una serie de deberes, que ya vamos a ver. Y dos, si usted es un minoritario o hace parte del bloque de los que no controlan la compañía, tenga claro que el régimen societario colombiano, amparado en las experiencias del derecho comparado, pues tiene una serie de herramientas que le permiten a usted como minoritario pues exigir sus derechos y buscar, digamos, la supresión de estas conductas que usted sienta le están afectando o le están afectando su patrimonio o le están afectando sus derechos como minoritario. Entonces, dicho lo anterior, nos permite un poco traer a contexto este listado de cuáles son los deberes de los accionistas en Colombia. Y hemos identificado 7 deberes. Nuevamente, como lo indicaba María Isabel, no tenemos un listado taxativo en la norma colombiana, contrario a lo que sucede con los deberes de los administradores que están previstos en la ley 222. Para los accionistas hay que hacer el ejercicio de encontrarlos. Esto es un listado, nuestra opinión no es del todo taxativo, es decir, probablemente hay más deberes, pero creemos que en esto se agrupan los principales.
Entonces tenemos el deber de adoptar decisiones de carácter general, que es bastante obvio, pero poco aplicado. Dos es el deber del accionista de actuar bajo el principio de buena fe. Sobre este podemos tener una discusión de 1 hora completa. Lo vamos a tratar de sintetizar qué es lo que ha pasado y cómo se están moviendo las posiciones sobre este particular, que es muy importante. 3, deber de ejercer sus derechos políticos y económicos. Por relativo a los derechos que tienen los accionistas, también existen unos deberes. 4, el deber de pagar oportunamente las acciones suscritas. 5, deber de respetar los estatutos sociales. Nuevamente, bastante obvio, pero también poco, o se deja de cumplir mucho. 6, deber del accionista controlante de registrar la situación de control, un tema sobre el que Marisabel nos va a profundizar, sobre todo con base a los últimos pronunciamientos de las supersociedades y las últimas o las recientes posiciones que han mantenido. Y finalmente, 7, el deber de ejercer sus derechos sin abuso o fraude. Este tal vez es el más importante porque establece una serie de herramientas concretas en favor de los minoritarios o de otro grupo de accionistas para poder controvertir decisiones. El deber de adoptar decisiones de carácter general, pues lo que les decía, en un principio parece ser el más obvio, pero ser accionista controlante no me exime que, o bloques mayoritarios, que las decisiones que yo tome no sean pensadas en el beneficio de la compañía, en su conjunto. Y esto que suena nuevamente muy obvio no parece ser tan obvio, porque lo que nos ha mostrado la práctica es que muchos accionistas controlantes consideran que tener el control les permite utilizar la sociedad como si fuese una extensión de su propia personalidad. Y tomo decisiones cuando yo en mi fuero interno tomo decisiones que quiero destruirme y tomo decisiones irracionales, pues eso es mi sentido, mi propia decisión, pero frente a una compañía yo no puedo aplicar esa racionalidad, es decir, yo no puedo tomar decisiones que conlleven destruir a la compañía porque a mí se me dio, porque quise, porque entonces considero que tengo el voto y lo puedo hacer. Este es precisamente el bloque que tiene que existir. Sobre esto hay un desarrollo más específico y puntual, y es inclusive normas del Código de Comercio establecen específicamente que las decisiones que no tengan el carácter general pueden ser inoponibles a los socios que no asistan a las reuniones. Pero más allá de los socios que no asistan a las reuniones, lo que quiere decir este deber es el accionista controlante tiene, o en general la asamblea, los accionistas, cuando tomen decisiones, tienen que pensar en que las mismas beneficien a todo el grupo. Y esto a la postre lo podemos traducir en unos deberes o actividades específicas de acreditar a la hora de tomar decisiones que existe realmente un beneficio. Por supuesto, esto es muy grande, esto es un caso a caso, habrá posiciones en las que se considere que determinada decisión fue buena o determinada decisión no fue buena, no fue en el interés general. Hay mucho por cortar, pero el mensaje aquí nuestro, ¿qué nos interesa transmitirles a nivel de concepto? Y es, tanto como si soy mayoritario como si soy minoritario, yo no puedo utilizar la compañía como una extensión de mi voluntad. Tengo que pensar que todas las decisiones, inclusive si soy el dueño, tienen que responder a ese interés general. Pues de lo contrario, puedo tener inconvenientes y pueden mis decisiones eventualmente ser cuestionadas por alguna de las acciones, que esa es otra charla que hemos dado y que nos parece también interesante repetir más adelante, pero con algunos de los mecanismos que se prevén. En desarrollo un poco de este deber inicial, aparece un deber que es de lo más interesante y profundo sobre el que podríamos dedicar nuevamente horas, que es el deber de lealtad del accionista controlante. Entonces recuerden, ustedes que en Colombia es claro que el artículo 23, 22, si mal no estoy, de la ley 222, pues establece una serie de deberes para los administradores. Y existe claramente identificado un deber del administrador, no es el caso de los accionistas, de tomar decisiones en cumplimiento del deber de debida diligencia y lealtad. Y entonces no aplica esa ley, no extiende los deberes propiamente a los accionistas. Sobre eso, por supuesto, hay un consenso, por lo menos desde la perspectiva legal. Pero el juez societario, la Superintendencia de Sociedades, ha desarrollado vía legal, digamos, vía interpretación del artículo 871 del Código de Comercio, una interpretación, en mi opinión, muy acertada. Y es que no esté previsto expresamente un deber de lealtad al accionista controlante. No implica que no tenga ese deber de buena fe derivado del postulado del principio de buena fe de la ejecución de los contratos. Dicho de otra forma,
cuando usted celebra un contrato de sociedad, que es el contrato que se suscriben cuando hacemos parte de una compañía como socios o accionistas, a usted le aplica el principio de buena fe de los contratos, previsto en el artículo 871. Y usted tiene que ejecutar el contrato de buena fe, sin intenciones ocultas, actuando de forma recta y positiva. Y si nosotros nos ponemos a pensar qué quiere decir eso de cara al régimen societario, pues una postura que más o menos ha sido esbozada por la Superintendencia de Sociedades es, pues quiere decir que usted está hablando del deber de lealtad que está previsto en la Ley 222. Y uno podría empezar a revisar si es posible que yo pueda empezar a aplicar estas manifestaciones que tiene el deber de lealtad de los administradores a los accionistas. Y ahí hay una discusión de fondo porque hay una parte de la doctrina que puede decir, sí, sí le aplica. Y el deber de lealtad para el accionista controlante, que es el que tiene el poder, y con base también a lo que se ha desarrollado en la jurisprudencia del derecho comparado, entonces usted también le cabe un deber adicional. No solo usted tiene que tomar decisiones pensando en el interés general, sino usted tiene el deber de lealtad y eso le implica un grado mayor de diligencia, digamos, un grado mayor de cuidado a la hora de adoptar decisiones. Esto, al final, que es un poco teórico, técnico, lo que queremos decir es, aquí hay un deber del controlante de poner mucha atención a las decisiones que está tomando y de actuar siempre de forma recta y positiva, interponer el interés de la sociedad al propio y eventualmente, nuevamente esto es una discusión teórica, si le aplican o no conflictos de interés que los tengan muy presentes a la hora de adoptar decisiones. No queremos, digamos, ahondar mucho, solo queremos contarles que está esa posición. Hay otras posiciones que dicen usted simplemente tiene que aplicar el deber de buena fe del contrato, que le aplica a los contratos, y eso es pórtese bien, y eso es para todos los accionistas. Pero sobre eso, pues ha habido una cantidad de precedentes muy interesantes que al final la superintendencia en esta sentencia de junio del 2016, que se las dejamos, pues hace referencia un poco y empieza como a adentrarse en estas ideas que vale la pena mencionar. Les dejamos simplemente para que ustedes tengan una referencia, solo me voy a detener en las razones que esgrimió las supersociedades en su momento frente al deber, y esto es, los cito es porque es muy interesante, porque es traer una figura, digamos, al derecho societario colombiano que no está propiamente prevista en la ley, pero que tiene cómo amarrarse, y es donde señala que es esta siguiente parte, que dice, de lo anterior puede entonces colegirse que por virtud del postulado de la buena fe, los asociados tienen el deber de comportarse con lealtad frente a las personas que detentan esa misma calidad en una misma compañía. Ahora, ¿qué implica eso? Pues esa es la dificultad práctica de cómo lo vamos a entender. Y nuevamente, pues depende del caso a caso, de los escenarios, de una revisión, y de si vale la pena entrarse en esta discusión o utilizar otro tipo de figuras expresamente previstas, como el abuso del derecho que vamos a mirar al final. Pero digamos... Exacto. Y ahí yo quisiera decir una cosa simplemente como para redondear lo que está diciendo Francisco, y es, si bien este deber de buena fe en cualquier contrato, pues se da desde la legislación colombiana, independientemente de que sea un contrato entre dos partes o lo que ocurre en un contrato, pues la sociedad propiamente dicha que es un contrato que hay muchas partes. Eso no quiere decir, o sea, el principio de buena fe es transversal a todas las obligaciones en el derecho colombiano. O sea, que el principio de buena fe efectivamente va a regir nuestras relaciones, incluidas las societarias. Pero en todo caso hay una cosa como curiosa de esta sentencia de GIPTEC que les presenta Francisco, y es que después de la superintendencia haber hecho todo un análisis de esos deberes que podría tener, pues que le competen eventualmente al accionista en su calidad de accionista y por el deber de buena fe, la superintendencia finalmente en la sentencia y en el fallo no falla nada en virtud de este principio de buena fe. Es decir, a mí me queda la sensación de que la super sabe de alguna manera que legalmente se queda corta para poder endilgar en virtud de este deber una responsabilidad específica. Es decir, es cierto que existe el deber, pero la super al final de la historia no dijo, entonces, en consecuencia, los accionistas tendrán que indemnizar, los accionistas mayoritarios a los minoritarios en incumplimiento de su deber. La super lo pone presente durante toda la sentencia, es muy enfático, pero en el fallo no hay ninguna consecuencia
de este deber propiamente dicho. Y si miramos también, por ejemplo, las proyectos de reforma que ha habido por parte, que han salido de la superintendencia para reformar el régimen societario, que ha habido ya varios intentos y pues no ha ocurrido nada porque siempre hay otras prioridades para el gobierno. Pero cuando vemos esos proyectos, en esos proyectos sí se busca expresamente, legalmente decir que el accionista tiene un deber de lealtad y que en virtud de eso podrá o deberá más bien indemnizar a los que se vean perjudicados en incumplimiento de ese deber. Entonces yo creo que ahorita legalmente existe algo, hay una base, hay un fundamento jurídico sólido que es el deber de buena fe, pero nunca ha sido lo suficientemente fuerte para que haya un fallo que obligue a los accionistas, por ejemplo, a indemnizar a quien se le haya hecho daño en virtud de este deber. Y lo más parecido que hay actualmente en últimas es todo el régimen de abuso del derecho de voto, que lo miraremos más adelante. Pero pues me parece importante poner eso de presente, pues porque aún todavía nuestro régimen legal colombiano no nos permite como tener una consecuencia concreta y clara respecto de este deber. Perfecto, de acuerdo. Listo. Entonces, siguiendo con nuestros deberes, el tercero es el deber de ejercer los derechos políticos y económicos como accionista. Y este es particularmente interesante porque, por supuesto, las acciones que yo tengo en una compañía, pues me permiten básicamente o me otorgan dos derechos esenciales: el derecho a participar y votar y el derecho a percibir utilidades. Pero hemos encontrado pronunciamientos que nos parecen interesantes, además, sobre todo para superar situaciones de bloqueo de compañías en los que la Superintendencia de Sociedades ha dicho: en tanto derecho, usted debe ejercerlo, y no ejercerlo implica la pérdida de los mismos. Esto es un concepto muy interesante porque teóricamente permite la aplicación de la figura de la prescripción extintiva de las acciones en tanto propiedad. Y es traer esta figura, por supuesto, del derecho civil, y es: usted deja de usar sus acciones, luego usted puede perderlas. Entonces, en este oficio, básicamente el mensaje de las supersociedades es: si usted no va a la asamblea y vota, si usted no participa, si usted es este accionista, como sucede infortunadamente en muchas compañías en Colombia, que se metió en la compañía y luego desapareció y termina generando bloqueos, especialmente en compañías en las que existen paridades, es decir, 50-50 o bloques que impiden que un único accionista o un único bloque pueda tomar decisiones. Pues esta es una alternativa que ofrece la Superintendencia de Sociedades, diciendo: pues inicien ustedes, terceros, pueden iniciar al final un proceso de prescripción extintiva. Por supuesto, esto teóricamente funciona, pero en la práctica es absolutamente complejo y difícil iniciar un proceso para que una acción de prescripción de la propiedad de las acciones. Es decir, no nos vemos o no vemos, salvo obviamente casos, pues ejerciendo en la práctica, dada la dificultad probatoria, dado el trámite del proceso de prescripción, entre otras circunstancias que nos permitan decir: esta es una alternativa inmediata para poder dar solución a compañías de bloqueo. Pero lo mostramos como una puerta que se ha abierto, y ciertamente como un deber que obliga a los accionistas en Colombia pues a participar y a empezar a ejercer sus derechos. Además, un mensaje importante para quienes participan en las compañías de pues cumplir con ese mínimo de asistir a las reuniones y permitir que la compañía pues pueda continuar su curso normal de operaciones. Un cuarto deber es, por supuesto, el deber de pagar las acciones suscritas. Nuevamente, la experiencia nos muestra que, especialmente en sociedades por acciones simplificadas, en las que hay un plazo de 2 años para pagar las acciones, los accionistas las suscriben, pero se les olvida pagar el capital. Y esto tiene una incidencia interesante y puede ser la respuesta a muchos pleitos societarios. Porque acuérdense que el artículo 397 establece específicamente unas consecuencias para el accionista suscriptor de acciones que después de 2 años no las ha pagado, y es la suspensión de los derechos. Esto, entonces, ¿cuál es el deber? Usted tiene el deber de pagar. En tanto cuenta por pagar, yo debo responsabilizarme por pagar lo que me comprometí a pagar. Pero entonces, si no lo hago, al cabo de 2 años, ojo que sus acciones ya no tienen, digamos, ya se le suspenden sus derechos políticos y económicos, y entonces usted no va a poder votar en una determinada asamblea. Entonces, aquí un tip interesante de nuestras charlas GP de jueves es:
revisemos con fundamento en los libros quiénes han pagado y quiénes no, porque esta puede ser la solución para un pleito, para desbloquear un potencial o un existente conflicto societario. Pero entonces, más allá de la suspensión de los derechos, una vez se registra esta mora en el pago de las acciones, recuerden que el artículo prevé una serie de circunstancias. Entonces, si usted es el accionista que no pagó y usted tiene una pelea, tenga mucho cuidado porque la norma prevé una serie de salidas que incluyen, a decisión de la junta, del órgano, digamos, que define la estrategia de la compañía, pues acudir directamente al cobro judicial, lo demandan, vender por cuenta y riesgo del accionista moroso, y finalmente imputar las acciones pagadas a lo que usted haya pagado, más la indemnización de perjuicios y devolver las demás, readquirir las demás. Entonces, esto es simplemente un mensaje, existe un deber y es un mensaje para los accionistas y para los administradores que en estas reuniones de asamblea ordinaria revisemos bien cómo estamos en las cuentas, que no queden esas cuentas por cobrar y esas cuentas por pagar de los accionistas en el tiempo extendiéndose, porque al final además es riesgoso, sobre todo si yo tengo una inversión importante y tengo eventualmente una discusión o preveo una discusión con algún grupo de accionistas. Quinto, y nuevamente parece obvio, pero un deber que es el deber de respetar los estatutos se fundamenta en un oficio de las supersociedades de 1998 y es el mensaje que nosotros queremos transmitirles es a los controlantes o a los accionistas en general, perdón, cuando actúen, pues acuérdense que la carta, la guía de toda compañía, pues son sus estatutos y los estatutos y las normas que de él se desprenden, de gobierno corporativo, reglamentos, códigos de buen gobierno, etcétera, etcétera. Y hay que tener en la lupa siempre como accionistas que así yo sea el dueño, pues tengo que respetar las reglas de juego especialmente previstas. Mucho más aterrizado, uno podría empezar a concluir que este deber implica que yo no me puedo arrogar como asamblea facultades que no tengo. No es como que si yo no, si lo puede hacer la junta, pero yo soy la asamblea y soy el dueño, pues entonces lo hago y me salto lo que está previsto a nivel de competencias en mis estatutos, o que voy a desconocer prácticas establecidas y que son vinculantes, por ejemplo, procedimientos en normativa interna. Entonces, este es más sencillo, pero nuevamente lo mencionamos porque no se cumple como uno quisiera. Y sexto, y te doy paso, María, al deber de registrar la situación de control. Muchas gracias. Bueno, y el deber de registrar la situación de control surge en los eventos en los que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, tenga el control sobre una sociedad. Entonces ahí normalmente, pues cuando nos referimos a un accionista único, tendrá el control, esa obligación que surge de hacer el registro, pero en realidad lo más importante no es únicamente la obligación que surge de registrar y hacer oponible a terceros y contarle a terceros que yo realmente soy quien está detrás de esta sociedad, sino que surgen muchos más efectos. Entonces, en primer lugar, pues vale la pena entender qué es control, en qué eventos tengo yo que registrar el control. Y este es un tema que cada vez cobra más importancia porque la Superintendencia de Sociedades en los últimos 5 años ha tenido no solo un cambio de postura, sino que de alguna manera ha ampliado sus facultades mucho más allá de lo que en nuestro criterio dice la ley 222 y mucho más allá de lo que la superintendencia hasta la fecha entendía. En términos generales, ¿qué se entiende por control? Cuando una persona, ya sea natural o jurídica, es la que puede tomar las decisiones en una sociedad. Ese es a grandes rasgos el control. Entonces, la ley hablan pues como de 3 escenarios, que son los escenarios típicos, no quiere decir que no pueda haber más, podrá haber más si se prueba que efectivamente hay una toma de decisiones, o podrá también desvirtuarse que a pesar de existir estas circunstancias no hay control. ¿Cuáles son esas circunstancias? Son 3 principalmente. Cuando yo tengo más del 50% del capital social de una sociedad, cuando yo puedo nombrar a la junta directiva de esa sociedad o cuando existe algún contrato en virtud del cual yo puedo tomar las decisiones. Es decir, yo tengo el 30% de una sociedad, pero hay un contrato de accionistas que a mí me da veto en todo, que el que tiene el 70% no puede tomar ninguna decisión sin mí. En esos eventos se puede entender eventualmente que yo con mi 30% controlo. Esos son los casos en los que se entiende que hay control. ¿Qué pasa cuando hay un control indirecto? La ley 222 es muy clara en decir, si yo soy el accionista de una sociedad que es A,
y esta sociedad a su vez es accionista de B, yo tengo el 100% en A y A tiene el 100% en B, se entiende que yo soy controlante indirecto de B. Eso ha sido muy claro desde el día 1, digamos desde 1995, fecha en la que se emitió la ley 222. Sin embargo, no existe la misma claridad cuando ese control indirecto se lleva a cabo por parte de una sociedad extranjera, por una sociedad que no tiene nada directamente en Colombia. Es decir, yo tengo una sociedad en Holanda que a su vez tiene una sociedad en Panamá, esa sociedad en Panamá controla una colombiana y esa colombiana controla otra colombiana. Respecto de la segunda colombiana a la que yo me refiero, hay control indirecto por parte de la holandesa. Eventualmente, por la definición de control, uno podría entender que hay un control indirecto, pero lo que la super ha sostenido siempre hasta hace pocos años es en realidad la superintendencia y la normatividad colombiana no es aplicable a una sociedad en Holanda. La sociedad en Holanda no tiene un activo directo en Colombia, no tiene una inversión directa en Colombia, no necesariamente tiene un interés directo en Colombia, no hay nada que permita que la ley colombiana se aplique a la sociedad holandesa. Y esa ha sido la tendencia de la superintendencia hasta hace algunos años. Sin embargo, recientemente, más o menos de 2018 para acá, la superintendencia se ha señalado ese control indirecto de la holandesa, a pesar de que la holandesa no tenga nada en Colombia, sí le aplica eventualmente a la sociedad colombiana, así sea indirecto a través de 10 sociedades, así de verdad en Holanda no tengan, digamos, ninguna injerencia real en Colombia. Y la super ha declarado el control en situaciones así. Y como la superintendencia declara el control respecto de la colombiana y hace el registro respecto de la colombiana, la holandesa de alguna manera queda atada a pesar de no tener nada en Colombia. Entonces esto es importante que lo tengamos en el radar porque cada vez las facultades de la super como que se van ampliando un poco más. ¿Y qué pasa? Que esta sociedad holandesa de nuestro ejemplo, en su calidad de controlante y digamos por decirlo de alguna manera, de accionista indirecta, termina teniendo unas obligaciones y le terminan siendo aplicables unos efectos propios del control. En últimas, son unos deberes que en su calidad de accionista indirecto la legislación colombiana le está haciendo cumplir, pues de una manera que en el ejemplo que decimos de nuestra sociedad Holanda, yo creo que jurídicamente la super se ha abrogado más facultades de las que tiene, pero en términos generales, cuando hablamos de un controlante en Colombia, yo tengo una sociedad, yo tengo el 100% de esa sociedad y yo soy el controlante, tiene cierto sentido que se me apliquen esos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Pues son de diferentes índoles, pero yo voy a hacer referencia como a los más importantes. Uno de los más importantes, o al menos de los que tenemos en mente más claramente, porque es el primero que surge una vez se configura la situación de control o grupo empresarial, es la consolidación de estados financieros. Y es que yo como accionista controlante, tengo que consolidar mis estados financieros con la sociedad a quien controlo. ¿Qué ocurre cuando se trata de una persona natural? Yo como accionista controlo a una sociedad, yo solamente tendré la obligación de consolidar estados financieros cuando yo estoy obligada a llevar contabilidad. Recordemos que no todas las personas naturales están obligadas a llevar contabilidad. Deben estar dentro del régimen de comerciantes en algunos momentos específicos y cumpliendo con unos requisitos específicos. Si yo como persona natural estoy obligada a llevar contabilidad, en ese evento yo tendré que consolidar, de lo contrario no. ¿Y qué ocurre con la consolidación en los eventos en los que se trata de un controlante, una sociedad extranjera que tiene unas controladas en Colombia? Como las sociedades extranjeras no deben llevar contabilidad de conformidad con las normas colombianas, entonces la consolidación tendrán que hacerla las compañías colombianas que sean controladas por esa misma matriz. En ese caso, se ha llamado en lugar de consolidación combinación y quien debe hacerlo es la sociedad colombiana de mayor patrimonio. Otras de las consecuencias que hay son consecuencias, por ejemplo, desde el punto de vista tributario, y es que el régimen de precios de transferencia pues es aplicable a las sociedades que hagan parte de un mismo grupo o que tengan un vínculo de control entre ellas. Entonces deberá seguirse este régimen para los contratos que se suscriban entre las sociedades vinculadas por control. También otro de los efectos importantes es la prohibición de la imbricación. La imbricación es el hecho de que una sociedad controlada tenga acciones en su controlante, en la sociedad matriz. Esto está prohibido en los eventos en los que hay control. Una sociedad no podría tener acciones en su controlante. Otra de los efectos, por ejemplo, son las restricciones que hay para pagar
dividendos en acciones. O sea, si hay una sociedad que controla a otra sociedad, puede decirse al final del ejercicio que los dividendos se pagarán capitalizando la sociedad, es decir, con acciones a los accionistas. Sin embargo, si hay unos accionistas minoritarios y hay una situación de control, estos accionistas minoritarios pueden alzar la mano y decir, mis dividendos, páguemelos en dinero y no en acciones. Eso a grandes rasgos son como las obligaciones que surgen de la situación de control. Si no se cumple con estas obligaciones, lo que ocurrirá es que la Superintendencia de Sociedades puede imponer sanciones. Y estas sanciones de la Superintendencia pueden ser máximo de 200 salarios mínimos, pero por cada una de las sociedades subordinadas que nos haya registrado. Entonces, por eso muchas veces ocurre que existe una situación de control que no se puso de presente de manera oportuna, la superintendencia hace la investigación y se encuentra que hay una controlante, por ejemplo, en Panamá, 10 controladas en Colombia, podrá imponer una sanción de 200 salarios por cada una de estas 10. Entonces, muchas veces esa multa, aunque no suena significativa, pues puede convertirse en una cifra importante. Perfecto, gracias María. Y para terminar los deberes, uno de los más importantes, por eso lo dejamos de pronto al final para poder mostrarles, digamos, el desarrollo específico de una figura que lo que busca es contrarrestar ese ejercicio abusivo. Entonces, al final lo que uno encuentra es que el ordenamiento jurídico colombiano se preocupa porque los accionistas ejerzan su derecho sin abusar del mismo. Aquí no estamos en la discusión que probablemente hemos visto sobre minoritarios, mayoritarios, perdón, sobre mayoritarios exclusivamente, sino que aquí también puede haber abuso de la minoría. Puede haber también abuso de paridad cuando existe el bloque 50-50. Y es una figura prevista específicamente en el ordenamiento colombiano en varias normas. Vamos a referirnos a la norma de las tasas más adelante, que establece un control, o mejor, una limitación, una excepción a ese principio de separación patrimonial entre los socios, entre los accionistas y las compañías. Y que es ejercer mis derechos como accionista sin abusar de ellos. Pues es básicamente conectarlo con todo lo que hemos visto. Tratándose del abuso de la mayoría, es cuando en lugar de consultar el interés social, me oriento a tomar beneficios para los mayoritarios exclusivamente. Es decir, mis decisiones se enfocan en satisfacer única y exclusivamente mi interés como accionista controlante. Pero también hay abusos de la minoría, que es cuando el minoritario se opone injustificadamente a la aprobación de decisiones cruciales para la compañía. Obvio, esto es cuando existen reglas de mayorías especiales para la toma de ciertas decisiones. Por ejemplo, cuando exijo consenso o cuando exijo ciertos porcentajes determinados y no tengo mayor razón como minoritario que detener el buen funcionamiento de la compañía, que molestar. O sea, no hay una decisión de fondo justificada para oponer. Eso también es un abuso de minoría. Es un abuso del derecho. Y el abuso de paridad, cuando existen bloques igualitarios en las compañías y no permitimos, muy relacionado también con el minoritario, que se desarrolle el objeto social simplemente porque no nos llevamos bien. No asisto a las reuniones o voto no porque la propuesta nació del otro bloque de accionistas. Entonces, aquí el mensaje es, existen estas figuras, están previstas en nuestro ordenamiento y hay acciones para poder prevenir, o mejor, para poder resarcir el abuso del derecho. ¿Cuáles son? La indemnización de los perjuicios causados y las nulidades de los actos llevados a cabo bajo abuso. Esto es muy importante, pero esto es otra charla nueva que tenemos sobre acciones que nos ocuparemos del tema. ¿Cuáles son ejemplos para que ustedes puedan identificarlos de forma sencilla o mejor en el día a día o mejor prevenir la toma de estas conductas? ¿Cuál es el ejemplo clásico de mayorías? Una capitalización abusiva, una capitalización cuyo único objetivo es diluir a los minoritarios para poder tener más control. No se justifica la capitalización y la propongo, y como tengo las mayorías la logro, y cada vez los minoritarios van perdiendo participación. Las remuneraciones excesivas para los administradores que han sido nombrados por los bloques controlantes o mayoritarios. Entonces el mercado le paga a los ejecutivos un porcentaje
X y yo le estoy triplicando porque resulta que es mi hijo, o soy yo mismo, en mi camiseta de gerente y mi camiseta de accionista controlante. Hay varios que ha desarrollado la Superintendencia de Sociedades, simplemente les voy a mencionar esos dos por ser los más obvios. Abusos de minorías, cuando me niego a asistir en una determinada decisión, para, por ejemplo, hacer una reforma estatutaria para modernizar los estatutos solo porque viene de la administración. O cuando se requiere una mayoría especial para la toma de una decisión de inversión que favorece a todos los accionistas, pero no, simplemente no quiero ir, no considero, o mi mensaje a la administración reiterado es no voy, pero no argumento las razones para oponerme a dicha inversión. Y el abuso de paridad también, pues relacionado con evitar asistir a una reunión, bloquear el quórum deliberatorio y evitar que se tomen decisiones del día a día. Estos son simplemente algunos ejemplos, hay muchos, pero el mensaje aquí es, existen estas figuras y lo importante para los accionistas es prevenir caer en estas figuras que a la postre pues, tienen consecuencias. Producto, digamos, de esta responsabilidad, ya para cerrar nuestra charla de estos deberes, pues hay una serie de responsabilidades sobre las que vamos a pasar muy rápido. Nos vamos a concentrar específicamente pues, en la responsabilidad por abuso o fraude, que es la última que vimos. Acá simplemente a manera de recorderis de clase de primera clase de derecho societario, pues recordemos que la responsabilidad para los accionistas no depende de la compañía. Entonces, claro, existe el principio de separación patrimonial. Luego, si yo como accionista tengo una compañía, pues mi riesgo está mitigado teóricamente hasta el valor del aporte, cuando se trata de sociedades de capital. Pero acuérdense que ya en desuso absoluto, pero hay sociedades como las colectivas en las que respondo, o las personales, o inclusive las limitadas por algunas deudas, pues tengo que responder inclusive si es la compañía la que contrajo la deuda. Es el caso de las deudas tributarias en sociedades de responsabilidad limitada. Hoy en día esta discusión pues simplemente la mencionamos para tener en el radar, porque pues la mayoría de sociedades son SASO, son sociedades de capital, pero para quienes no han hecho esa migración, pues recuerden que una de las ventajas es que está asociada a la responsabilidad por las deudas que contraiga la compañía. Y adentrándonos en el tema de fondo, pues es, ¿qué pasa si yo actúo con abuso, conectando con nuestro séptimo deber? ¿Qué pasa si yo tomo decisiones abusando de mi derecho o en fraude? Y aquí, nuevamente, nos concentramos específicamente en el artículo 42 de la Ley 1258 de la SAS, pero hay varias normas en el ordenamiento que establecen las consecuencias o las figuras que dan lugar a que yo pueda ser responsable al accionista que está tomando decisiones bajo abuso o bajo fraude. Entonces, son tres hipótesis, digamos. Tengo una accionista tomando decisiones con la intención, o mejor, calificado como abuso o con fraude. Hay una serie de figuras que me van a permitir evidenciar esta conducta que como consecuencia traerá una responsabilidad patrimonial del accionista. Entonces aquí el mensaje que queremos transmitirles es, este principio de separación patrimonial pues tiene excepciones. Si usted se porta mal, si sus decisiones, señores accionistas, no responden a los mejores intereses, no cumple con sus deberes, pues a usted, a su patrimonio, todo esto que estamos hablando es al final para decirle su patrimonio, usted va a tener que responder con su patrimonio por decisiones que hayan sido tomadas en el marco de las decisiones de la compañía. ¿Cómo se materializan estas figuras para hacer responsable a los asociados, a los accionistas? Pues es a través de la denominada desestimación de la personalidad jurídica. Una de estas figuras es la interposición societaria y otra el famoso perforar el velo corporativo. Son figuras distintas porque lo que nosotros vemos es en la interposición societaria es cuando utilizo sociedades para evitar la aplicación o eludir la aplicación de normas, y ya con un caso se los podemos mostrar tal cual, y otro es descorrer o perforar el velo corporativo, que es cuando se utiliza propiamente la sociedad en fraude o abuso de terceros, cuya consecuencia aquí, distinto a la de la interposición, sí es hacer responsable patrimonialmente al accionista. Acá un caso, simplemente para hacer referencia a las del tiempo, les recomendamos para revisar y dar contexto a esta discusión, la sentencia del 2013, en la que se utilizan varias sociedades para aplicar a créditos agropecuarios con el Estado, pero obviamente las sociedades respondían a un mismo beneficiario, una misma familia beneficiaria.
Entonces lo que utilizaron fue las compañías para poder beneficiarse de subsidios que apuntaban a beneficiar únicamente a un determinado, subsidio por beneficiario. Entonces fraccionaron, y aquí la superintendencia en una sentencia muy interesante pues concluyó que esas sociedades realmente son inoponibles y ordenó la restitución de los subsidios y solo mantuvo, digamos, o la lógica de eso, usted solo tenía derecho a aplicar a uno y utilizó el derecho societario para burlar la norma. Aquí al final es el uso de figuras societarias para burlar restricciones normativas. Este es el contexto en materia de subsidios gubernamentales, pero esta norma usted la puede entender aplicable para cualquier tipo de norma a través de la cual yo utilice SAS o sociedades para burlar. Finalmente, ejemplo de proliferación del bloque corporativo, no son muchos, realmente es excepcional, la carga probatoria es alta, pero existe un caso en el que evidentemente la compañía que respondía que se generaba, que tenía negocios y era la prenda, pues, su patrimonio era la prenda general de los acreedores, pues los dueños lo que hacen es migrar los activos, migrar los negocios, migrar a un nuevo vehículo en una clara intención de evitar cumplir con esas obligaciones previamente contraídas, y ahí la superintendencia ordena, pues desestima esta compañía que habían creado y los ordena y los hace responsables. ¿Por qué es importante esto? Simplemente para mostrarles que ya existen antecedentes a nivel de la Superintendencia de Sociedades, que es nuestro juez societario, en el que se ha ordenado, se ha hecho responsables a los accionistas. Amparados, acuérdense que esto estamos hablando de SAS, es decir, lo máximo que ustedes los pueden proteger en términos de protección patrimonial. Pero ya ha ordenado que sube la responsabilidad, desconozco las SAS, el velo, desconozco la responsabilidad, la separación de las personalidades jurídicas y los hago responsables a ustedes accionistas. Porque cuando ustedes utilicen su poder o sus derechos para vulnerar la ley, para hacer fraude, para abusar, entonces hay una consecuencia que es ustedes van a responder como si directamente hubiesen contraído esas obligaciones. Obvio, segundo mensaje es, pues esto no es tan sencillo. O sea, hay una alta carga probatoria, hay un desconocimiento generalizado, por fortuna, los jueces colombianos societarios han entendido la importancia de la responsabilidad patrimonial como pilar fundamental de las SAS, es decir, esto llama a la inversión, proteger a los inversionistas, pero igual pues existe ese antecedente. Y ya para cerrar, María, si quieres, pues hablar de la responsabilidad de la matriz o controlada por la liquidación. Perfecto, claro que sí. Otro de los eventos en los que el accionista tendría que entrar a responder por las obligaciones propias de la sociedad es en los eventos en los que la sociedad se encuentra en reorganización o en liquidación. Y en ese sentido, la ley 1116 lo que señala es que si una sociedad se va al estado de reorganización o de liquidación, se presumirá y tiene una controlante, se presumirá que se va a ese estado por la controlante y en consecuencia, pues por razones causadas por la controlante, y en consecuencia es la controlante la llamada a responder subsidiariamente, es decir, la llamada a responder por las obligaciones que la sociedad controlada no haya sido capaz de pagar. ¿Qué es importante tener en cuenta de este régimen de la ley 1116 en relación con los accionistas que tienen que eventualmente responder por las obligaciones de la controlada? Es que se trata de una obligación subsidiaria, es decir, solamente aplican para los eventos en los que la sociedad deudora, la controlada, no haya sido capaz de pagar la totalidad de las deudas. Yo me voy primero contra la sociedad controlada, contra la que es mi deudora, y si no es suficiente el patrimonio, ahí sí yo tendría eventualmente una acción en contra de la controlante. ¿Qué otra cosa es importante? Que la ley dice que para que aplique esta obligación por parte de la controlante es necesario que el estado de liquidación o reorganización haya sido provocado por la controlante. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que la ley presume que el estado de liquidación y reorganización siempre es provocado por la controlante por el simple hecho de existir un control. Entonces ahí es el controlante o incluso la sociedad controlada quien tiene que probar que la causal de la liquidación o la reorganización es ajena al controlante para que no exista esta obligación. Hay una inversión de la carga de la prueba. ¿Qué otros requisitos? ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Que no hace falta
y esto es importante porque no todo el mundo lo tiene claro y es, no hace falta que la situación de control esté efectivamente registrada en la Cámara de Comercio para que se entienda que aplica este artículo 61 de la Ley 1116. Es decir, posible que yo no tenga ningún control registrado o yo tenga el control registrado respecto a una sociedad X y el día de mañana ante este proceso la superintendencia diga, no, en realidad quien la controla a usted es y por lo tanto es Y quien tendrá que responder. Entonces, la situación de control, recordemos eh, que no se constituye con el registro en la Cámara de Comercio. El registro en la Cámara de Comercio es solo uno de sus efectos. Entonces, el hecho de que no esté en la Cámara no es suficiente para que a mí me deje de aplicar este artículo. Y pues por últimas, esto se lleva a través de un proceso abreviado, la responsabilidad que se exige a el controlante en evento de insolvencia, es decir, de liquidación o de reorganización, se tendrá que pedir ante la Superintendencia de Sociedades en un proceso específico que se solicita esta responsabilidad. Y en estos temas como de liquidación hay un caso muy interesante que Francisco les contará ya de la flota mercante, que es casi que un hecho aislado en nuestro derecho societario, pero que ha tenido repercusiones muy importantes que creemos que vale la pena que conozcamos antes de despedirnos. Y gracias. Exacto, tal como lo dices, María, para cerrar, pues está el caso famoso de la flota mercante gran colombiana, una compañía, una sociedad anónima que se va a liquidación, digamos, debido a la crítica situación financiera y económica, y que, para hacer corto el cuento, pues queda unos pasivos pensionales, pues, que una vez agotado los recursos que se habían dejado en un patrimonio autónomo para poder responder por estas pensiones, por este pasivo pensional, pues queda la deuda y al final, que es lo que está aquí transcrito, pero para hacerlo más corto, pues lo llamativo del caso es que se aplica esta figura que acaba de mencionar María Isabel de la responsabilidad de la controlante por la liquidación, pero lo determina un juez laboral. Y esta situación pues no es un tema menor, porque lo que nos llama la atención primero es obvio digamos, el desconocimiento del principio fundante de las sociedades de capital, que es la separación patrimonial o de responsabilidad entre una sociedad y sus accionistas. Segundo, que esa conclusión sea dada por un juez laboral, que es el que origina luego el proceso que hoy en día está en la Corte Suprema y entiendo que está próximo a ser fallado. Vamos a ver cómo se resuelve. Tercero, que si se revisa el expediente con detenimiento y más allá, por supuesto, de las consideraciones sociales, etcétera, acá estamos únicamente en un foro societario, entonces esa es la discusión, es pues ver que había una junta que se reunía, que participaba, que advertía, es decir, pareciera, según un criterio de valoración de los negocios, que la quiebra no fue producto de una junta que se la pasara dormida o que no se reuniera o que no estuviera atenta a sus deberes. Entonces, estas tres conclusiones pues ya dan a entender que muchas de las figuras que a veces vemos con alto contenido proteccionista no se aplican, pues este es un gran ejemplo de una sociedad de una norma que efectivamente se aplica, que puede tener una finalidad, por supuesto, loable, pero que a la práctica pues puede generar muchos desincentivos, y puede entender incorrectamente la aplicación del derecho societario. Y esto, digamos, para cerrar es particularmente llamativo cuando son operadores de justicia que no conocen el detalle de este derecho, los que terminan aplicando, digamos, las normas previstas para el ordenamiento societario. Entonces, esto es simplemente una muestra de todos los deberes. Quisimos también aterrizarlos con algunos casos emblemáticos. O sea, hay muchos casos, pero se nos iría mucho tiempo. Entonces, yo creo que, si te parece, María, con esto yo termino y creo que podemos dar fin a la charla y abrir a las preguntas si alguien tiene. De acuerdo, sí, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No veo que en el chat se haya incluido nada, pero pues si alguien tiene alguna pregunta, si quieren, la pueden enviar por chat y la leemos y la respondemos con Francisco. Bueno, no, pues yo creo que no hay preguntas.
Entonces, aunque veo un par de mensajes. Hay una pregunta rápida, pero todavía no la han incluido. Si quieren, damos un minutico, la miramos, respondemos y ¿cómo se declara la situación de control por parte de una empresa extranjera? Pues ese es un gran dilema, mejor dicho, ese es un tema para el cual realmente la superintendencia no debería tener facultades, porque en nuestro ejemplo, por ejemplo, con la holandesa, la super no puede decirle a holandesa, usted registre el control, porque la holandesa incluso pueden ir, yo he visto muchos casos en los que ni siquiera la superintendencia tiene a dónde notificar a la holandesa. Entonces, más o menos la holandesa nunca se entera. Pero lo que ocurre en la práctica es la superintendencia abre investigación contra la holandesa y lo que hace es notificar a todas las colombianas. Notifica a todas las colombianas y les dice, mire, es que ustedes están controladas por la holandesa a través de estas. Las colombianas muchas veces se defienden y la superintendencia al final, como lo que pasa, como el registro se hace, no nos en el registro mercantil de la holandesa, sino de las controladas siempre. Entonces la super en alguno de esas sociedades colombianas controladas declara el control, dice, le manda a las cámaras de comercio un oficio diciendo, por favor, registre que esta sociedad colombiana, el nombre que sea, Gómez Pinzón SAS, está controlada por la holandesa. Y la Cámara de Comercio, como es una orden de las super sociedades, lo registra. Entonces uno mira el certificado de la colombiana dice que es controlada por la holandesa, a pesar de que la holandesa nunca haya hecho parte. Yo he visto que efectivamente así lo ha hecho la superintendencia. Yo creo que eventualmente podría haber ciertas defensas por parte de la holandesa eventualmente en decir yo no hice parte de ese proceso y al no hacer parte de ese proceso yo no debía haber quedado vinculada, pero hasta el momento pues no lo han hecho y a la superintendencia digamos le ha servido esa estrategia de atacar directamente a las colombianas para eventualmente llegar a la holandesa. Y así lo han hecho y por ahora así es como funciona, a pesar de que jurídicamente yo tengo muchas dudas de eso, pues es lo que realmente está ocurriendo en la práctica. Y entonces la situación de control se inscribiría en la colombiana. Siempre se inscribe en la situación de control en la controlada. Nunca en la matriz, salvo que haya un grupo empresarial. Ahí en la matriz pues se establece que hace parte del grupo como controlante. Pero en términos generales, como se registra sobre la controlada, así es que ha funcionado. Bueno, pues les agradecemos. Veo que hay un par de preguntas sobre no sé, Francisco, si quieres contestar la del velo corporativo, Sí, la del levantamiento del velo. con gusto. El levantamiento aplica para todas las formas societarias. Sí, porque al final, claro, si tenemos sociedades pues, de personas propiamente, yo no necesito perforar el velo corporativo para ser responsable. Pero cuando tengo sociedades de capital o en la limitada, que teóricamente es limitada, pero no es tanto, pues las figuras del abuso del derecho no solo está consagrada en el artículo de la ley 1258 que mirábamos de las SAS, sino que si ustedes la ven, está prevista en muchas normas de nuestro ordenamiento, una de las cuales recientemente se incluyó para efectos de responsabilidad fiscal ante el Estado, que procesos que adelante la Contraloría, en los que no se distingue propiamente el tipo societario. Luego, la conclusión aquí es, hay que revisar el caso específico que genera el abuso, pero la filosofía de la figura lleva necesariamente a concluir que aplica a las formas, a cualquier forma societaria en la que se registren los mismos presupuestos que hemos hablado de abuso, fraude, etcétera, etcétera. Y veo que una de las preguntas es la prohibición de implicación. ¿En qué consiste? En últimas, lo que quiere decir es que una sociedad controlada no puede tener acciones sobre su controlante o matriz. Es decir, si A controla B, B no puede tener acciones en A. Esa como cruce accionario entre controlante y controlada no se puede dar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su participación, por las preguntas. Muchas gracias, Francisco, y que tengan un buen día. Muchas gracias a ti y a todos por asistir.